Hola, este año hemos estado explorando la gracia abundante de Dios. En hebreo, la gracia es la palabra gen, que significa favor, encanto o encontrar deleite o algo agradable en algo. Es algo que se refiere a un favor inmerecido o a una actitud favorable, como hallar gracia en alguien. En griego, la palabra es charis, que se traduce como gracia, favor, bendición, bondad o placer, y enfatiza el favor inmerecido y la voluntad de Dios hacia los que no la merecen. Así que el día de hoy seguiremos ampliando lo que hemos estado estudiando sobre la gracia con este mensaje que he titulado La gracia es suficiente. Por favor, acompáñame en tu Biblia a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. La Nueva Traducción Viviente dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nosotros estábamos en una condición de muerte espiritual. Estábamos atrapados en el pecado y en la corriente, las ideas, la forma de actuar que gobierna este mundo. Pero ahora Dios, a través de su gracia, nos da una nueva vida, nos resucita espiritualmente a través de Jesús. Y un día tú y yo estaremos compartiendo la gracia de Dios. Pero nada de esto depende de nuestras propias obras, de nuestras propias acciones, de nuestro mérito. En primer lugar, debemos aprender a confiar plenamente en Dios. A veces nos cuesta trabajo confiar en las personas porque nos han defraudado, lastimado o traicionado. Es difícil que tú y yo confiemos en alguien a quien no conocemos del todo bien. Para salvarnos es necesario tener una respuesta a la gracia de Dios. La respuesta no consiste en intentar ser lo bastante bueno. La respuesta es simplemente tener fe, o sea, confiar en que Dios salva basándose en la bondad de Cristo, que dio su vida por nosotros. Además, debemos comprender que la fe no es una obra buena en sí misma que Dios recompense. La fe, de nuevo, es simplemente confiar en la misericordia de un Dios bondadoso, indulgente y misericordioso. Si tú y yo aprendemos a conectar realmente con Dios, a acabar de creerle, a acabar de confiar en Él, podremos dejar que la obra que Él inició en nosotros sea completa. Porque a veces somos nosotros mismos quienes, al aferrarnos a nuestras culpas, a nuestras dudas, no dejamos que Dios obre completamente en nuestras vidas. Por eso debemos tener fe, confiar en Él. En segundo lugar, a veces nosotros anteponemos otras cosas, que es lo que nos habla la segunda parte del verso 8. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y este regalo, esta gracia es vida. Es como si nosotros estuviéramos en el desierto durante días, caminando bajo el sol, sufriendo las bajas temperaturas que llegan en la noche, y de repente alguien llegara con un vaso de agua fresca o unos electrolitos para poder recobrar nuestras fuerzas. Y aunque pareciera loco, dijéramos que no. A veces es algo que rechazamos por nuestro orgullo o por nuestra culpa. Y es importante
recalcar que la salvación no viene por herencia, no viene porque tú y yo sigamos reglas o por los muchos conocimientos bíblicos que logremos amasar en nuestra vida. No viene por ser bautizados, no viene ni siquiera por asistir a una iglesia o por portarnos bien. Dios ha elegido salvar a los pecadores no basándose en lo bueno que somos, sino en su bondad, en la bondad de Dios. Pero ojo, no hay que adoptar los dos extremos a los que llegamos cuando no hemos entendido correctamente la gracia. No hay que vivir en condenación o culpa, pero tampoco debemos continuar viviendo en pecado, porque la gracia nos justifica. Romanos 6, 1 al 2 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Esto puede sonar duro, pero es cierto. Son dos extremos a los que podemos llegar. Pero la gracia nos habla de entender ese favor que Dios nos ha dado. Y el tercer punto que quiero que exploremos el día de hoy es la parte final en el verso 9 de Efesios 2. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Santiago 2, los versículos 14 al 20, expanden esta idea. Dice el verso 14, hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y esta es una pregunta retórica. Conocemos la respuesta. El verso 17 expande esta idea. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Tú dices creer que hay un solo Dios? Bien hecho. Pero aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Puedes seguir leyendo estos versículos, pero lo que Santiago nos está diciendo no es que nuestras buenas obras nos hacen justos delante de Dios. Lo que dice es que la verdadera fe salvadora se demuestra por las buenas obras. Las buenas obras no son la causa de la salvación, son la evidencia de esa salvación. Charles Spurgeon lo expresó así: una persona verdaderamente salva por gracia no necesita que se le diga que tiene la solemne obligación de servir a Cristo. La nueva vida en su interior se lo dice. En lugar de considerarlo como una carga, se entrega con gusto, en cuerpo, alma y espíritu, al Señor. Tú y yo podemos hacer muchas cosas, pero si nuestra motivación no es la gratitud por la gracia que se nos ha demostrado, en vano estaremos trabajando. Pero también, si tomamos una actitud equivocada y no hacemos nada, nuestro testimonio está dando mucho que desear. Cuida tu testimonio, que los demás puedan ver que lo que tú crees, lo que tú dices y lo que tú haces es algo coherente. Para finalizar, Juan 15:5 dice, Jesús, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí
y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y esto es un reto para nosotros. Cuando tú y yo entendemos la gracia, podemos actuar de manera diferente, en gratitud, y podemos conceder gracia incluso a las personas que no se la merecen. Pero solo si confiamos en Cristo, si lo conocemos realmente y, como dice este versículo, si permanecemos en Él. Y no estamos hablando de que te la pases viviendo en la iglesia, sino de que permanentemente tú busques no solo leer y orar, sino meditar en la palabra. Cuando tú leas algo, pregúntate qué has entendido, qué puedes aplicar. ¿Hay alguna instrucción que debes seguir? ¿Hay algún mandamiento? ¿Hay alguna palabra de ánimo? ¿Hay advertencias? ¿Hay algo que tú puedes compartir a alguien que está en necesidad? Muchas veces pensamos que solamente los pastores, los maestros o los líderes en la iglesia son los encargados de atender a otros. Pero tú y yo, como cuerpo de Cristo, podemos ser herramientas útiles para expandir su reino. Si permanecemos en Él, produciremos buenas obras que son el fruto, no al revés. No porque tú hagas muchas cosas buenas, te ganarás el cielo, que es una frase muy común escuchar, pero eso no es bíblico. El cielo no se gana, la salvación no se gana. La gracia es un regalo, y un regalo se acepta o se rechaza. Tal vez si es la primera vez que escuches un mensaje así, habrá algunos conceptos que puedan ser un poco confusos, pero Dios hoy está hablando a tu vida. Él quiere ofrecerte salvación de tus pecados. Nuestros pecados son cosas que nos atan y nos esclavizan. Él quiere ofrecerte una nueva vida, una vida plena en Él, diferente a todo lo que tú y yo hemos experimentado. Un cambio verdadero que viene desde nuestro interior y afecta nuestro exterior. Dios quiere cambiar nuestro corazón para que nosotros produzcamos buenos frutos, que sean visibles y de bendición a otros. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por todos los que escuchan este mensaje. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que podamos tomar un tiempo, si no lo hemos hecho, para hablar contigo. Orar es eso, conversar. Y una conversación siempre tiene dos partes: escuchar y hablar. Nosotros podemos acercarnos a ti y derramar nuestro corazón, lo que hay en él. Puede ser tristeza, enojo, frustración, o podemos compartir y darte gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero también nosotros podemos aprender a confiar más en ti, al conocerte mejor, al acercarnos en los tiempos que tengan nuestras iglesias locales de oración o estudios bíblicos, que podamos este año conocerte más, conocer más de ti y aprovechar la gracia que tú nos has dado, el favor inmerecido, porque por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, por todo lo que hagamos, aunque sea muy espectacular o bueno, no es valioso si no te tenemos a ti. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Por favor, si este video y los que tenemos en el canal son de ayuda o edificación a tu vida, compártelos con otros. Dale like y comenta si hay algo que tú has recibido
de la palabra de Dios. Te esperamos en nuestro próximo video. Hasta luego.